Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están conectados, que el Señor les bendiga, nos ayude a poder escuchar su palabra, la voz de Dios, y que Él toque cada uno de nuestros corazones. Es bien importante cuando se expone la palabra de Dios, y yo creo que esto que se va a estar exponiendo, pues es para cada uno de nosotros, no solamente para los cristianos, sino para aquellas personas que no lo son, aquellas personas que tal vez creen ser cristianos, pero no lo son. Y vamos a estar examinando este pasaje, aunque esta epístola, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, rescatados, entendemos que se está refiriendo a personas salvas. También en el versículo 23 dice, siendo renacidos, no es simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Entendemos que son personas salvas, salvadas, pero no todas las personas que escuchan el mensaje o que leen la palabra de Dios o que escuchan una predicación son salvos. Entonces es bien importante, voy a estar examinando algunas cosas, y el propósito es lo que dice en el versículo 13. Por tanto, por esta razón, por lo que el apóstol Pedro viene hablando en los versículos anteriores, dice, ceñid, ceñid, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, eso es lo que vamos a estar, que me voy a estar enfocando en estas cosas, porque es bien importante. Aún, claro, por supuesto, el apóstol Pedro, quien escribe esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, y aunque le está diciendo a personas cristianas salvas, les dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Entonces, cuánto no más aquellas personas que creen ser salvas, pero no lo son. Entonces, tenemos que estar bien claros, bien, tenerlo muy presente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra demonios, contra principados, contra Satanás mismo. Y el diablo no quiere que nosotros santifiquemos nuestras vidas para Cristo, no quiere que le obedezcamos, no quiere que escudriñemos la palabra de Dios, no quiere que la leamos. Al diablo le interesa que, aunque sea salvo la persona o seamos salvos, vivamos como mejor nos parece, porque de ahí es que nosotros vamos a perder la bendición de Dios, perdemos bendición de Dios y nos metemos en problemas. Entonces, es bien importante escudriñar la escritura, porque la bendición del Señor sobre la iglesia, sobre cada cristiano, está en la obediencia al Señor. Después de haber recibido la bendición de la salvación, también Dios requiere de nosotros la obediencia para bendecirnos aún mucho más y continuar bendiciéndonos, porque si no, de lo contrario, lo que tendríamos sería disciplina. Y también para que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da aquí estar reunidos, aunque sea por este medio virtual, Señor. Ruego, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, que usted, Señor, nos hable, que sea usted hablando, que yo solamente sea un instrumento. Por favor, ayúdeme a no decir nada fuera de la verdad. Ayúdeme a decir lo que usted quiere que yo diga, y que lo que diga sea para edificación y para salvación a aquellas personas que no le conocen, y para la santificación de aquellos que ya le conocen, de los que le conocemos. Que nos ayude, Padre, a poner más énfasis, más empeño, más deseos de apartar nuestra vida para usted, Señor. Que nosotros tengamos ese deseo de buscarle con más ánimo, de escudriñar su palabra, de buscarle a usted en oración. Padre, se lo pido en el precioso nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén. Quiero leer, hermanos, ahí el pasaje, no todo el capítulo, pero voy a leer del versículo 13, ahí de Primera de Pedro, el pasaje que leyó el hermano Pablo, pero solamente quiero releer los versículos 13 hasta el 3 del capítulo 2, donde dice, por tanto, algo bien importante,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Palabra de Dios, hermano. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto que voy a estar compartiendo con ustedes es para todas las personas, para los cristianos, para nosotros como hijos de Dios, y también para aquellas personas que probablemente se consideran ser parte de la iglesia de Jesucristo y algunos no lo son por causa del engaño. Se consideran cristianos y no importa la religión, no importa la denominación, porque la palabra del Señor aquí en estos versículos que acabo de leer y los versículos anteriores nos enseñan algo bien importante. Y el apóstol Pedro usa una palabra muy importante que es donde me quiero enfocar, y habla de ceñidos, que significa apretar, ajustar. Y esta palabra también le fue dada por Jehová a Moisés para Israel, cuando Dios lo sacaría de Egipto. Dios o Jehová le dio esta palabra a Moisés cuando él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés les daba instrucciones para que celebrasen la Pascua, porque el ángel de la muerte estaba por pasar, que sería la última plaga cuando ellos estaban como esclavos en la tierra de Egipto, en donde morirían todos los primogénitos y solo se salvarían los que tuvieran la señal de la sangre del cordero. Ahí en esos versículos, en Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice, y lo comeréis así. Y el punto por el cual quiero leer estos versículos es porque aquí habla también la palabra ceñidos vuestros lomos. Y note usted que dice vuestro calzado en vuestros pies, o sea, de una manera preparados, estar preparados con un propósito. Dice, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice, es la Pascua de Jehová. O sea, cuando ellos están recibiendo este mensaje de parte de Dios a través de Moisés, ellos tenían que permanecer dentro de sus casas y tenían que poner en el dintel de la puerta la sangre de un cordero.
porque el ángel de la muerte iba a pasar y donde iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. Y si alguno de los israelitas se quedaba fuera y era primogénito, ahí moriría. O no sé si moriría alguien más, pero ellos no deberían de estar afuera de ese lugar. Ahora dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice yo Jehová. En otras palabras, diciendo el Señor, yo soy el verdadero Dios. Todo lo demás es falso, todo es pura idolatría. Versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, estas palabras, Jehová se las da a Moisés. Moisés las transmite al pueblo de Israel, y estaban ellos a punto de salir de la esclavitud. Estaban cerca de que ellos iban a ser libertados. En ese momento, en ese preciso momento, había una guerra entre el bien y el mal. Las huestes celestiales de Dios, del bien, y las huestes infernales del mal, había una lucha. Y los egipcios, o el rey de Egipto, estaba contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba a punto de ser libertado de la esclavitud para ser llevados a la tierra prometida. Es importante notar que Israel saldría de la esclavitud a la tierra donde Dios los iba a llevar para que ellos permanecieran en esa tierra, una tierra prometida. Ahora, algo bien importante, hermanos, que el Señor Jesucristo también usó esta misma palabra cuando les daba instrucciones a sus apóstoles acerca de su regreso, hablándoles de que cuando Él regresara, que estuvieran de esta manera. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, hermanos, en otras palabras, les insta a que estén alertas, que estén preparados. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Y vosotros es semejantes a hombres. Note usted que dice semejantes a hombres, o sea, que haya una semejanza, les dice a los apóstoles, a estas personas que están aguardando o que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea, no son ellos, pero le dice, así deben de ustedes estar de esta manera. Están esperando a alguien. Y nosotros sabemos y entendemos que a quien estamos esperando es al Señor Jesucristo. Dice, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Cuando venga, le halle velando. O sea, estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Por supuesto, refiriéndose a aquellos hombres. Dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Entonces, el Señor Jesucristo usa este ejemplo para comunicárselos a sus apóstoles, que de esa manera ellos deberían de estar también ceñidos y sus lámparas encendidas. Y eso es para nosotros también como cristianos. Por eso el apóstol Pedro usa esa palabra. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, en el verso 40, el último versículo de esta diapositiva, dice, vosotros o ustedes también
ustedes pues también están preparados. Y luego dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces nosotros no sabemos el día, ni la hora, ni cuándo el Señor Jesucristo regresa, pero el Señor nos manda a que estemos preparados, que estemos velando, que estemos con nuestras lámparas encendidas, nuestros lomos ceñidos. Ahora, el apóstol Pedro usa la misma palabra para exhortar a la iglesia, refiriéndose al entendimiento. El pasaje que acabo de leer hace un momento, dice ahí en Primera de Pedro 1:13, dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, el entendimiento, pues es la capacidad de la mente que nos permite aprender. Ese entendimiento que nosotros tenemos, y todos somos capaces, bueno, no todos, habrá personas que no tienen la capacidad para aprender, pero yo creo que todos los que me están escuchando en este momento, todos tenemos la capacidad para aprender, también para pensar, para tomar decisiones, para obrar para bien o para mal. Y nosotros estamos bien claros en eso, que a veces por error o por causa de la carne, obramos mal, hacemos algo que no está bien y tenemos que pedir perdón a Dios o pedirle perdón a alguna persona que ofendimos porque ya pecamos. Entonces, ese entendimiento que Dios nos ha dado, esa es la capacidad de la mente que nos permite tomar decisiones, que Dios nos lo ha dado para que pensemos, para que decidamos qué vamos a hacer. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro, y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, de mi entendimiento, de nuestro entendimiento. Así que el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Nos exhorta a ceñirnos. Ahora, ¿qué es ceñirnos? Es ajustar, porque ceñir, cuando se habla de ceñir el cinto, es que nos apretemos el cinturón. Entonces está hablando de ajustar nuestro entendimiento. ¿Y ajustarnos a qué? Vamos a preguntarnos, ¿ajustarnos a qué o a quién? A su palabra, ¿no? Ajustarnos a su palabra. Porque si lo que usted o yo creo o creemos o pensamos o practicamos contradice a la palabra de Dios, tenemos que ajustarnos a ella. ¿Y cómo nosotros podemos ajustarnos? Bueno, es necesario y muy importante pensar en qué estoy fallando, en qué le he fallado. Y como dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Crónicas, que nos humillemos. La siguiente diapositiva dice, si se humillare mi pueblo, y nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo, y Dios quiere que nos humillemos, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros hemos invocado al Señor Jesucristo para salvación, para ser salvos, y lo continuamos invocando cada vez que nos recordamos de Él, cada vez que le necesitamos, cada vez que nos arrodillamos a orar, cada vez que leemos la Biblia y donde quiera que estemos, aunque no sea de rodillas, que oramos, le invocamos. Pero dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que podemos humillarnos, podemos invocarle, podemos orar, podemos buscar su rostro, pero Dios requiere la conversión de cosas que hacemos que no debemos de hacer, que porque sabemos que es desagradable a Él, perdón, porque es desagradable a Él. Y nosotros sabemos. Yo sé que el Espíritu Santo, si tú eres una persona renacida de nuevo, si tú eres una persona que fuiste rescatada de vuestra vana manera de vivir, el Espíritu Santo que está en ti te hace saber cuando tú estás haciendo algo que a Dios no agrada. Bueno, dice el Señor, si te conviertes de ese mal camino, dice, entonces yo oiré.
Y aquí está una promesa bien importante. Dice, entonces yo voy a oírte desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. No importa, mire cómo está el planeta Tierra ahorita con esta pandemia, con este virus. Está fuera de control, no saben qué hacer. Es algo terrible, está habiendo mucha mortandad, mucha gente contagiada, mucha gente muriendo. El Señor dice que si el mundo se humillare, si toda la gente, los gobiernos, los presidentes, si todo el mundo se humillare, se convirtieran de sus malos caminos, dice el Señor, va a escuchar y Él va a perdonar y sanaría su tierra. Esta pandemia saldría así inmediatamente, sería quitada de la tierra inmediatamente, porque Dios puede hacerlo, Dios es todopoderoso. El problema es que la gente no puede creerlo, le cuesta creerlo, no lo cree, y entonces Dios pues no va a hacer nada de eso. Pero Dios va a proteger a sus hijos y de eso estoy plenamente seguro, que Dios protege a sus hijos, Dios nos va a guardar y siempre que nosotros estemos habitando bajo su abrigo, como dice en el Salmo 91. Entonces, hermanos, nos está diciendo el apóstol Pedro ahí en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y luego dice, usa otra palabra, sed sobrios. En otras palabras, estar alertas. Sed sobrios, estar alertas. Sobrios es estar, pues, totalmente conscientes de lo que estoy haciendo. Por eso dice el apóstol Pedro que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos el entendimiento, sabemos lo que es malo y lo que es bueno, pues que estemos bien claros para tomar las decisiones correctas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y luego dice, sed sobrios, estar bien claros, con una mente clara, con una mente alerta y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su regreso. Entonces, porque manifestado, eso es lo que está diciendo, que el Señor regresa, se va a manifestar, todo lo vamos a ver, la iglesia va a ser arrebatada, vamos a pasar a estar a la presencia de Él. Y entonces esa va a ser una de las manifestaciones. Después regresará con la iglesia a reinar por 1000 años. Esa va a ser la manifestación cuando viene que todo ojo le verá. Pero bueno, no voy a entrar en detalles en este asunto. Pero nos está diciendo que seamos sobrios, que estemos alertas, que estemos esperando por completo en esa gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado en su regreso. Ahora, hermanos, Israel iba a salir de la esclavitud. Después de la guerra entre el bien y el mal, estaban por salir de esa esclavitud que había durado como 430 años. Y Dios les exhorta a estar preparados, a estar alertas. Les exhorta que se ciñan, que se pongan sus calzados, que coman lo que iban a comer apresuradamente, rápido, que tuvieran el bordón en sus manos. En otras palabras, estén preparados para salir. El Señor Jesucristo, de la misma manera, prepara a sus apóstoles a que estén alertas para su regreso. Las mismas palabras o parecidas que Moisés habló al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud, el Señor Jesucristo les habla a sus apóstoles. Estén preparados, estén alertas. Ahora, el apóstol Pedro nos está transmitiendo el mismo mensaje a nosotros, que estemos alertas, que estemos preparados para el regreso de Jesucristo. Ahora, no sabemos cuándo el Señor viene, ni estoy diciendo que ya viene, no sabemos, pero de que viene, viene. Y la Biblia, desde el tiempo del Señor Jesucristo, está exhortando, comenzando desde sus apóstoles, después los apóstoles a los
discípulos, a la iglesia, exhortándoles a que estemos preparados porque Jesucristo regresa. Ya pasan 2000 años y no sabemos cuánto tiempo más pase, pero debemos de estar preparados porque es un mandato del Señor. Es una orden que Dios dio. Y ahora, el apóstol Pedro lo transmite a nosotros, a la iglesia, que estemos alertas, preparados para el regreso de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que estemos preparados? Y esto es algo bien importante, hermanos. ¿Cómo Dios quiere que nosotros estemos preparados? Bueno, como dije hace un momento, ajustarnos a su palabra. Vivir una vida ajustada a su palabra. Y eso es bien importante. Y si nada del mensaje se te queda, pero solamente esto se te queda, ajústate a la palabra de Dios. Veamos que el apóstol Pedro presenta una característica bien importante a las personas que les está escribiendo esta carta. Importantísima esa característica que el pueblo de Dios debe de tener. Porque si las personas no tienen esta característica, pues está reprobado. Y cada quien será responsable de sí mismo, nadie más. Nadie más puede ser responsable. En algunos casos, tal vez si los pastores no predican de acuerdo a la palabra de Dios, ellos serán responsables también. Yo no quiero tener esa responsabilidad en mí de la sangre de otras personas. Pero si has escuchado y tú sabes y se te ha predicado esto, pues la única responsabilidad será para ti. O sea, la responsabilidad recaerá en ti si acaso no tienes esta característica. Ahí, en Primera de Pedro, hay una, en versículo 3, en la siguiente diapositiva, hay una palabra bien importante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia y nota tú que el apóstol Pedro dice nos, como refiriéndose a ellos, aunque también más adelante deja saber que a quienes les está escribiendo son salvos y son personas regeneradas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita dice, nos hizo, ¿y qué fue lo que hizo? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esta palabra, renacidas, es una característica de que todo cristiano tiene. Aquella persona que es salva, está en esa persona. Si la persona no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Si la persona no ha nacido de nuevo, está reprobado. Y si Cristo arrebata a la iglesia, esta persona se queda, no se va en el arrebato y tendrá que pasar por la gran tribulación, sufrir, ser perseguido. No sé qué pasará con esta persona. Algunos se salvarán, otros mejor se marcarán para no sufrir, pero el sufrimiento después será eterno. Ahora, algo bien importante, es que la persona, para tener esta característica de renacido y obtener ese nuevo nacimiento, es por la palabra de Dios. En la siguiente diapositiva, el siguiente versículo, en el versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y luego dice, por la palabra de Dios. Entonces, no de simiente corruptible, está dando a entender que no es por hombre, por un matrimonio, por hombre o mujer, nacido de carne, de varón, ni por otras cosas, ni por la religión, ni ninguna otra cosa, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada a través de sus siervos, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, y cualquiera que sea cristiano, cualquiera que la predique, la persona que la escuche, y si pone su oído, abre sus oídos, la escucha y la atesora, se da cuenta de su condición, porque la palabra de Dios
nos deja saber nuestra condición pecaminosa. Si la persona es un borracho, le gusta emborracharse y le leen el versículo que los borrachos no heredan el reino de los cielos, entonces ¿a dónde me voy a ir? Pues la Biblia dice que no entras en el cielo, entonces vas a otro lugar, al infierno. Bueno, esa palabra, si la atesora esta persona y si dices, yo no quiero el infierno, y clama a Dios y pide que Dios le salve, Dios tendrá misericordia y se salvará esta persona. Ahora, esa es la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que convence a la persona de pecado. Entonces, la palabra de Dios predicada, el Espíritu Santo obrando, y entonces la persona viene a tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y se salva. Si usted nació por la palabra, lógico que deseará continuar alimentándose de ella. Esto es bien importante. Si usted ha nacido de nuevo, ha nacido por la palabra de Dios, lo lógico es que usted va a desear continuar alimentándose de ella porque usted quiere conocer mejor al que le salvó, al que dio su vida por usted, al que derramó su sangre preciosa por usted. Ahora, como el bebé, así el bebé cuando nace continúa alimentándose de la leche materna. El bebé cuando está en el vientre de su madre se está alimentando a través de la tripa de la madre, el misterio que Dios ha formado, ha hecho, pero cuando nace, continúa alimentándose de la leche materna de su madre. Nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios, va a haber un deseo de continuar alimentándonos de ella y la necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y eso lo vemos ahí en este mismo pasaje. Entonces, eso es bien importante. Una persona que ha nacido de nuevo va a tener hambre de la palabra de Dios, va a amar la palabra de Dios, ama a su Salvador Jesucristo, ama a Dios, ama la palabra y va a tener ese deseo de continuar conociéndola y alimentándose. Porque las personas nacidas de la carne pensarán en las cosas de la carne, no necesitan la palabra de Dios, es más, la rechazan. Yo lo digo por experiencia personal, yo me acuerdo, yo rechazaba la palabra de Dios y no me interesaba la palabra de Dios. Y si usted quiere más información al respecto, vea lo que dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, donde estas personas judías que ellos aparentemente habían creído en el Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos. Y el Señor Jesucristo se los dijo. Y la respuesta fue que ¿por qué? Y el mismo Señor se los dice, porque son hijos del diablo. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de la palabra de Dios, su hambre es alimentar su carne. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa persona, pues es carnal, no es una naturaleza espiritual. Cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios pone su naturaleza en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, el hambre de la persona inconversa es solamente alimentar su carne, su ego, su orgullo, porque esa es la naturaleza que tiene. El Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí dice la palabra de Dios. En la siguiente diapositiva dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y el Espíritu. Y el agua es la palabra de Dios, la palabra de Dios predicada. Y el Espíritu Santo que viene a morar en la persona cuando esta persona ha nacido de nuevo. Y luego dice en el siguiente versículo, lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, todos nacimos de la carne, de papá, mamá, y pues la carne lo que le gusta es el pecado, son las cosas de este mundo, las cosas materiales, eso es el deseo carnal. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona ha nacido del Espíritu, le gustan, se goza con las cosas del Señor. Le gusta la palabra, se goza con la palabra de Dios y desea obedecer más a Dios
y desea vivir para Dios de una manera más intensa, más concentrada, más profundizada. Ahora, una persona que solamente se alimenta de la carne porque no ha nacido de nuevo, en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, estas características que son totalmente opuestas, la persona del Espíritu y la persona que es solamente de la carne, vemos totalmente lo opuesto y la diferencia. Entonces, es bien importante que nosotros meditemos, asegurémonos, ciñámonos, nuestra mente, nuestro pensamiento, seamos sobrios y pensemos, ¿qué es lo que a mí más me gusta? ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Si a ti no te atraen las cosas del Espíritu, tienes que pensar, bueno, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Por esa razón, el apóstol Pedro dice ahí, cíñete y sé sobrio. Y pon toda tu confianza en las cosas del Señor, en el versículo 13, de ahí de Primera de Pedro, el capítulo 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en otras palabras, cíñete, aprieta tu mentalidad, ten mucho cuidado, no le des cabida al diablo, no te dejes engañar, no te dejes arrastrar pensando que lo de este mundo es lo más importante, porque no lo es. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Lo necesitamos y lo necesitamos, pero necesitamos sobre todo al Señor Jesucristo, necesitamos su palabra, necesitamos el Espíritu Santo, porque cuando todo esto pase, ¿dónde vamos a estar? Y eso es bien importante. Yo quiero estar con mi Señor Jesucristo, yo quiero estar allá en su reino. Este mundo es pasajero, la tierra es pasajera, este cuerpo físico de carne es pasajero. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que descontaminar nuestra mente, purificar nuestra mente con la palabra de Dios. Es importante leerla, escudriñarla, buscar al Señor. Cuando una persona no lee la palabra de Dios, solamente el domingo, solamente de vez en cuando, muy de lejos en lejos, y todo lo que más mira, que contamina su mente, las cosas de este mundo, pues cuidado porque no está siguiendo su mente. Entonces, dice la palabra del Señor, ciñe tu mente, sé sobrio, estar alerta, despierto y pon toda tu confianza en las cosas de arriba. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el siguiente versículo, el versículo 14, dice ahí la palabra de Dios, como hijos obedientes. O sea, ¿somos hijos? Bueno, Dios quiere obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, en otras palabras, no te adaptes una vez más a los de antes, a los deseos de la ignorancia de donde Dios nos sacó. Y el diablo es muy astuto, se presta mucho para tratar de sacarnos del camino, tratar de llevarnos por aquellas cosas y hacernos adaptarnos. Y dice el Señor, no te adaptes a ello. Dice el versículo, como hijos obedientes, no te conformes a eso, no te adaptes a los deseos que antes teníamos. ¿Cuándo? Cuando estábamos en nuestra ignorancia, cuando éramos inconversos. Si has nacido de nuevo, de seguro hubo un cambio en tu vida. No vuelvas a los mismos deseos que antes tenías. Y todos nosotros podemos saber si ha habido un cambio o no lo ha habido. Si no ha habido un cambio en nuestra vida, solamente comenzamos a
a congregarnos, a llegar a alguna iglesia, pero la vida ha seguido igual, pues tienes que saber que no has nacido de nuevo. Pero si ha habido un cambio, una transformación, es la obra que Dios ha hecho, y no te dejes engañar, no te dejes arrastrar a volver otra vez a lo mismo. Vamos por favor, síganme con sus Biblias y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, esto es algo bien importante. Dios quiere que seamos santos en nuestra manera de vivir. O sea, dando buen testimonio, cuidado con las palabras que hablas, cuidado con la malicia, cuidado con las cosas que permites en tu vida, que permites que entren por tus ojos, que entre a tu mente, que está contaminando tu mente. Por eso el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajústate a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, si Él es tu Padre, si lo invocas como Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, si eres hijo, eres hija de Dios, y yo soy hijo de Dios, un día voy a dar cuentas a Dios. Un día voy a estar en la presencia de Dios. No porque soy salvo, está bien todo, no tengo que dar cuentas a Dios. Voy a tener que dar cuentas a Dios. Y sin excepción de personas, Él va a juzgarme. Y dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. A veces, hermanos, desafortunadamente, hay personas que se sienten orgullosas de la vida pasada con sus padres, siendo sus padres inconversos, y la persona habiendo conocido a Cristo, y se sienten orgullosas de aquella vida, de lo que, cómo fueron educados y toda esa cosa. Hermanos, dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vida vana, una vida perdida, una vida alejada de Dios. Y esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres porque ellos estaban en ignorancia de la verdad de la palabra de Dios. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual, o sea, en Cristo creéis en Dios, mediante Jesucristo creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es bien importante. Tu fe, tu esperanza, ponla en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. O sea, esta carne va a pasar, se arruga y morimos y se la comen los gusanos. A veces las personas están tan llenas de vanidad y porque son personas bonitas o porque están jóvenes y por todas esas cosas, pues se va a arrugar, se va a envejecer y va a llegar el día que la persona muere y esa carne se la comen los gusanos. Dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desecha o desechemos toda malicia,
todo engaño, o sea, las mentiras, la hipocresía, la falsedad, cuando se demuestra algo con la cara, pero en el corazón hay otra. Envidias, cuando la persona está envidiando porque aquella tiene papeles o porque aquella tiene una casa o porque aquella tiene el carro mejor o qué sé yo, cualquier cosa. La envidia, todo eso proviene de Satanás. Ciñe tu mente, ciñamos nuestra mente. Cuidado, no demos cabida al diablo y todas las detracciones. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. O sea, no sacada, no agregada, no quitada, no quitándole, no poniéndole, sino la palabra de Dios, tal y como está, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos gustado, a mí me ha gustado, hermano. Yo no sé a ti, yo no sé tú qué piensas, pero a mí me gusta y yo prefiero a Cristo, prefiero su palabra, porque yo sé que aquello es eterno, esto es pasajero y después de esto es el infierno y después del infierno el juicio y luego el lago de fuego. Así de que yo quiero ir al cielo, yo quiero ir con el Señor. Y hermanos, esa es la recomendación más importante. Agarrémonos firmes de la mano del Señor, no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. Las necesitamos, sí las necesitamos, pero eso no es lo más importante y no nos llenemos de orgullo por tonterías. Sirvámosle al Señor Jesucristo con humildad y que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su misericordia. Bendiga a mis hermanos y hermanas que están conectados y a usted le damos la honra y la gloria. Gracias por el Espíritu Santo y gracias por la palabra, por su palabra, Señor, y por la salvación de nuestras almas, por nuestra esperanza, por la esperanza que tenemos en usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.